Bien, entonces estamos 22 de noviembre, estamos con la práctica número 5. Sí, entonces para esto voy a empezar a compartir mi pantalla, y compartir mi pantalla para el desarrollo del tema quinta, ¿no? El tema que concerniente a geometría, semana quinta, con la práctica número 5. Bien, ¿pueden observar? Sí, bueno, por favor. ¿Pueden observar mi pantalla, la imagen? A ver, por favor, quiero su respuesta. ¿Observan la pantalla, la imagen? La imagen, a ver. ¿Observan? A ver, por favor, su micrófono o alguien que escriba. ¿Observan la pantalla, la imagen? A Sí, ver, se ve, profesor. ya, muchas gracias. Nada más, muchas gracias. Entonces, bien, estamos con el tema número 5, ya, relativo a circunferencia. Relativo a circunferencia. Entonces, para esto, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Un ratito. Acá. A ver. Bien, entonces decía referente a la circunferencia, ¿no? La circunferencia, como acá me decían, es todo un conjunto de puntos del plano cuya distancia a otro punto del mismo llamado centro es constante. Entonces, la circunferencia está formada por una serie de puntos, ¿ya? Y esta serie de puntos justamente vendría a ser la circunferencia, ¿ya? Y esa distancia desde cualquier punto al centro se mantiene constante, es decir, prácticamente va a ser lo que es radio, ¿no? Entonces, cualquier punto respecto a la distancia al centro siempre es R, siempre es radio. Ahora, la circunferencia, por ende, es hueca, ¿no? Por dentro es hueca. Ya, no es un círculo, es una circunferencia porque por dentro es hueca. Claro, la circunferencia y el círculo son similares. La circunferencia es hueca, el círculo es plana. Es como tener, digamos, el anillo y la moneda, ¿no? Ya, no exactamente, pero sí. La moneda es el círculo. En cambio, el anillo es la circunferencia. Es como el aro, ¿no? El aro de la bicicleta, el aro del anillo, ¿correcto? Esa es la circunferencia. Claro, los elementos son los mismos, tanto para la circunferencia como para el círculo. Se tiene radio, ¿no? Se tiene radio, se tiene centro, se tiene arco. Lo que estoy señalando ahorita, por ejemplo, es el arco. Bien, un ratito, entonces voy a utilizar mi pizarra para efectos de aprovechar esta imagen que justamente lo tenemos nuevamente. Entonces, este es el arco, ¿ya? Entonces, en toda circunferencia del círculo que tenemos, el centro, el radio, el arco, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Todos los elementos más, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, al diámetro, a la recta tangente, ¿no? La recta tangente que pasa por ¿dónde? Que pasa por un puntito, ¿no? Ahí, así. Por un puntito la tangente, ¿no? En un puntito toca en un puntito de la circunferencia. Entonces, esto es tangente, ¿no? Y si la recta pasa por dos puntos, vendría a ser recta secante, ¿no? Es decir, en la circunferencia está presente también los elementos del círculo, ¿ya? Solo la única diferencia es que la circunferencia es como el aro, repito, como el anillo, por dentro es hueca, pero se tienen los elementos mismos del círculo, ¿ya? Tangente, secante, radio, centro, arco, ¿no?
y otros elementos más que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Y entonces eso con respecto a la circunferencia. Bien, como parte inicial, ¿no? Bien. Bien es conocido obviamente el radio. Radio va a ser la distancia del centro a cualquier parte, ¿no? De la circunferencia. Bien, como acá mencionaba también, está la cuerda, ¿no? La cuerda. ¿Qué vendría a ser la cuerda? Por ejemplo, en el gráfico anterior, en la figura anterior, el arco es esto. Esta parte curva, el arco. ¿Ya? Y la cuerda vendría a ser el segmento que une esos dos puntos. Es una línea que une los dos puntos, el P y este puntito. Esta es la cuerda. Una cosa es arco y otra cosa es la cuerda. ¿Ya? Como acá menciona, la cuerda es un segmento, ¿no? Que une dos puntos de la circunferencia. Bien, el diámetro, como bien es conocido, equivale a 2 radios, ¿no? Es una cuerda mayor que pasa por el centro. El diámetro. Es una cuerda, sí, pero en sí la más grande. El arco, como se mencionaba, es una parte, una porción de la circunferencia. Hay varios arcos, ¿ya? Hay varios arcos, obviamente. Bien, entonces estamos con los elementos que me va a servir para el desarrollo de la clase. Bien. Como toda circunferencia, identificar siempre, ¿no? Este es el arco. La cuerda. El diámetro de una cuerda mayor, la más grande de las cuerdas, equivale a 2 radios. Tenemos la circunferencia formada por infinitos puntos, A, P, Q, B, D, C, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto concerniente a los elementos de la circunferencia. Cuando dos circunferencias son congruentes, o también llamado iguales, dos circunferencias iguales. ¿Cuándo? Cuando obviamente tienen los mismos elementos, mejor dicho, como aquí dice la teoría, tienen el mismo radio. Exactamente, el radio es lo que al final determina, ¿no? Pero también puede tener los elementos comunes. Entonces el radio identifica para que estos dos sean iguales a la circunferencia. Basta que sean del mismo radio, estos van a ser congruentes o iguales. Y hace poco hablaba de la recta secante, ¿no? Y la tangente, justamente aquí está, ¿no? Aquí se menciona, ¿no? Entonces la recta tangente, por favor, pasa por un punto. Y ese punto se llama punto de tangencia. ¿Ya? Tangente porque pasa por un puntito. Y la secante porque pasa por 2 puntos. ¿Ya? Tengo mi centro y así puedo tener también varios puntos. Y entonces concerniente esto a la recta tangente y a la recta secante. Bien, entonces, ahí está. Ahora bien, ojo, importante, siempre el radio, ya, con respecto a la recta tangente, justamente en ese punto de tangencia, es perpendicular. Siempre el radio, en este caso radio R, es perpendicular a la recta tangente, ¿ya? Es decir, este radio R siempre es perpendicular a la recta tangente, en ese punto de tangencia, no cualquier punto fuera de la punta de tangencia, no, solamente es tangente en ese punto de contacto, ¿ya? Siempre. Bien. Es importante saber estos teoremas, propiedades, porque en los problemas yo voy a mencionar y ustedes deben saber esa parte. Si se traza de un punto externo a la circunferencia dos rectas tangentes, entonces, ¿qué se va a tener? Segmentos iguales, me refiero. Del punto externo al punto de tangencia a otro punto de tangencia, estos segmentos son iguales, congruentes, ¿ya? Iguales en valor y medida. Digamos 3 metros, 3 metros, 10 metros, 10 metros. ¿Ya? Solo se cumplen un punto externo, trazándose tangentes, y dichos segmentos PT o el segmento PQ son iguales, ¿ya? Entonces aquí estamos con las propiedades referente a la circunferencia. ¿Ya? Como consecuencia o corolario, ¿qué dice? Que la medida del ángulo TPO, este angulito, digamos acá, este angulito, este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Iguales, ¿ya? Iguales. Entonces, cuando yo trazo tangentes,
claro, los segmentos, estos segmentos, QP, TP, son iguales, pero también estos ángulos son iguales, ¿ya? Iguales. Ya está. Entonces, ahí estamos, todo referente a este corolario como consecuencia de la propiedad anterior, ¿no? Del teorema anterior. Ya, circunferencias concéntricas. Concéntricas interiormente, ¿ya? Y también, como acá menciona, perdón, circunferencias interiores y circunferencias concéntricas. ¿Cuándo son concéntricas dos o más circunferencias? Cuando tienen el mismo punto, el punto O. ¿Ya? Ambas circunferencias comparten el mismo punto O, el centro, ¿no? Y cuando son circunferencias interiores, obviamente hay uno que está dentro del otro, ¿no? ¿Ya? Y como acá menciona, dos circunferencias son interiores cuando todos los puntos de una de ellas son interiores de la otra, claro. La mayor es esta, ¿no? ¿Ya? Y esta es la menor. ¿Ya? Muy bien, estamos entonces con respecto a estas circunferencias interiores y las concéntricas, ¿no? Bien, circunferencias externas, obviamente, como su nombre indica, externas, están separadas, no son interiores, menos concéntricas, ¿no? Ya hay justamente problemas relativos a esto, justamente que viene también, ¿ya? Dice circunferencias tangentes. Internamente, obviamente se tocan un puntito. Usted, mi estimado amiga, estudiante, señor, señorita, cuando hablemos de tangencia, implica contacto en un punto, solo en un punto. Recta tangente a una circunferencia, porque tocan un punto de la circunferencia. Circunferencias tangentes, porque se tocan un puntito, ¿ya? Internamente o externamente, en un puntito, ¿ya? Esto tener bien presente, siempre en un puntito. Circunferencias tangentes, que es acá teorema, vamos, que complementa, que dice, ya, justamente como lo mencionaba, son tangentes porque son, a ver, está otra parte, la idea que me fue, ya, circunferencias tangentes se tocan en un puntito, tanto internamente como externamente, en un punto, ya, en un punto, ya. Eso es lo importante, reconocer, cómo identificar. Ahora, ¿cuándo son circunferencias secantes? Cuando se tocan, se cortan en un puntito, perdón, en dos puntitos. Así, miren, en dos puntos. Cuando son secantes, se cortan en dos puntos. ¿Ya? Entonces, eso relativo a las circunferencias secantes. Ya, circunferencias ortogonales o perpendiculares, ¿no? O sea, dos circunferencias son ortogonales si son secantes y sus radios son perpendiculares. Ya, claro que van a cortar, pero sus radios van a ser en ángulo recto. Es decir, este radio, su radio, con este radio se van a cortar en ángulo recto, en 90 grados. Por eso circunferencias ortogonales, porque la ortogonalidad se refiere a sus radios, ¿ya? A sus radios. Ahora sí entramos a lo que concierne a los arcos, que vamos a ver también en esta parte lo que es circunferencia, no solamente longitud de la cuerda, longitud de un segmento externo. Vamos a ver acá lo que concierne a la longitud de los arcos, arcos, ¿ya? Bien, medida de un arco. La medida se expresa en grados, ¿ya? Ya relativo en este caso al arco. Entender que la medida de toda la circunferencia, en grados sexagesimales, ¿cuánto valdría? 360 grados. La medida de todos estos arcos, de todos los arcos que acá hubiesen en la circunferencia, deben sumar 360 grados. Ya, obviamente, por la mitad, que obviamente cuando digo mitad, debe pasar por el centro. La mitad de toda la circunferencia debe valer la mitad, es decir, debe valer 180 grados o pi, ¿no? O pi radianes, ¿no? Hablando de esto, ahí tenemos sistemas, ¿no? El sistema radial, cuya unidad es radian, que termina en n, radian, todo vale 2 pi radianes. Y el sistema sexagesimal, todo vale 360 grados, ¿ya? Hay que tener cuidado en esa parte de los sistemas.
Si yo tengo dos cuerdas iguales, acá dice cuerdas congruentes o iguales, ¿qué implican? Que ambas cuerdas deben valer lo mismo, ¿no? Por ende, la medida de los arcos, es decir, si estas son las cuerdas, entonces la medida de este arco, esta figura curva de BD, ojo, a ver, acá, una cosa es esto, ¿eh? Una cosa es BC como segmento, y otra cosa es BC como arco, ¿eh? ¿Ya? BC como arco. Así, ¿ya? Entonces, una cosa es BC, así con una rayita encima, una rayita encima, y otra cosa es aquí un arquito, un arco. Ambos son diferentes, ¿eh? ¿Ya? Ambos son diferentes. Ya, por ejemplo, acá esta es la cuerda, ¿no? Es un segmento, sí. Esta cuerda es un segmento. Toda cuerda es un segmento. Entonces, ¿cómo voy a escribir? CD, ¿no? Entonces, la cuerda CD sería así, ¿no? Cuerda CD es diferente, eh, obviamente de manera física, digamos, que el arco CD. Que el arco CD. Diferente, ¿ya? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esa diferencia de arco y lo que es el segmento, en este caso la cuerda. La cuerda es la recta, el segmento, y el arco la parte curva, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ahí está para aclarar bien, ¿no? Recta perpendicular a una cuerda. A ver, recta perpendicular a una cuerda. Excelente esta parte. Toda recta perpendicular a una cuerda, pero que pase por el centro, ¿ya? Justamente hay un problema que trata de eso también. Toda, toda, toda recta, o todo diámetro, ¿no? O bien todo radio, sí, así es. Esta es la recta L, ¿cierto? ¿Ya? Es perpendicular a esta cuerda. Es perpendicular. Tiene que ser perpendicular. Siempre y cuando, ¿qué? Que pase por el centro, ¿ya? Entonces, toda recta perpendicular a la cuerda AB, ¿ya? Debe pasar por el centro, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque va a determinar segmentos iguales. Es decir, este segmento tiene que ser igual a este segmento. Entonces, toda recta que pase por el centro y sea perpendicular, obviamente, al arco, para la cuerda, divide estos segmentos, en partes iguales. Entonces, acá tengo la cuerda AB. Esa cuerda AB es cortada por esta recta, ¿ya? Que pasa por el centro. Y eso significa en ángulo recto, ¿ya? En ángulo recto. Entonces, toda cuerda o toda recta que pase por el centro y sea perpendicular a la cuerda, divide en segmentos iguales a la cuerda, ¿ya? A la cuerda. También determina arcos iguales. Arcos iguales, ¿ya? ¿Todo por qué? Porque esta recta pasa por el centro y es perpendicular a la cuerda, ¿ya? Aquí es ángulo recto, 90 grados, ¿ya? 90 grados, ¿ya? Propiedad importante, ¿ya? Y por ende, si la recta divide a la cuerda AB en segmentos iguales, debido a que es perpendicular, por ende, el radio igual lo hace. Por ende, el radio ON, divide a la cuerda. ¿Se dan cuenta? Si la recta que pasa por el centro es perpendicular a la cuerda y divide a esta cuerda en dos segmentos iguales, por ende, el diámetro, el radio, también lo hace. Así como divide la cuerda, también dividen ellos al arco AB.
en arcos iguales. Ya, como acá menciona, si la recta L es perpendicular a la cuerda AB, que faltaba una rayita, tiene que mencionar bien claramente la cuerda AB, entonces la medida de AM y MB son iguales. ¿Ya? Es un papel importante, lo he enfatizado porque justamente se toca bastante esta parte. ¿Ya? Bien, entonces estamos viendo esta parte de lo que concierne de los teoremas. Bueno, pues, ya. En esta parte lo concierne a rectas paralelas. A rectas paralelas. ¿Ya? A rectas paralelas. ¿Qué dice al respecto? Dice, si se tiene dos rectas paralelas, AB, ¿ya? Rectas paralelas, o bien también se puede decir cuerdas, ¿no? ¿Ya? Para ser más específico, si se tiene esta cuerda, claro, esta cuerda AB es parte de la recta, ¿no? Pues digo, si tengo dos rectas paralelas, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Estos arcos, el arco AC y el arco BD van a ser iguales. Ya, de otra manera más específica, si tengo dos cuerdas AB y CD, que son paralelas, significa que estos arcos son iguales. ¿Ya? Son iguales. Eso es relativo al paralelismo de rectas o de cuerda, ¿no? Esto es la clásica que hay que tener bien presente que vamos a tocar ahora. Si yo tengo un ángulo interior dentro de la circunferencia formado por dos cuerdas, la cuerda P, la cuerda BP, ese ángulo alfa es la mitad de este arco. Es la mitad. Es la mitad. Así es la propiedad. Por ende, si este es alfa, este es el doble de alfa. Siempre y cuando que se refiere al ángulo formado por estas cuerdas, AP y BP. ¿Correcto? Ya, tener bien presente. Claro, la forma de presentación con letras, qué sé yo, con alfa o letras con números arábicos, qué sé yo, ¿no? Siempre la relación entre este ángulo y este arco es en esta proporción. Ya esa relación. Si es alfa, al frente, el arco vale doble. O viceversa, si el arco tiene un valor determinado, el ángulo interior al frente formado por dos cuerdas es alfa, la mitad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es relativo al anterior. Ahora bien, aquí tengo un ángulo alfa formado por la cuerda y formado, este alfa está formado por la cuerda y la recta tangente en ese puntito A. Entonces, este ángulo alfa está formado por la cuerda y la recta tangente. ¿Cómo, cómo se relaciona alfa? ¿Cómo se obtiene alfa a través de otra medida? Dice, se relaciona con el arco AB, es decir, este arco AB. ¿Qué quiere decir? Si este ángulo es alfa, el arco vale el doble. El arco vale el doble. ¿Ya? El arco vale el doble. Siempre y cuando esté formado por una cuerda y una recta tangente. Ese ángulo es la mitad de este arco. O viceversa, ¿no? El arco es el doble de ese ángulo. Ya, otra propiedad o teorema relativo a esto, ¿no? El ángulo formado por una recta secante y la cuerda, ese ángulo alfa. ¿A qué va a ser igual? Acá dice, justamente viene a lo siguiente. Toma en cuenta los arcos AB y BC. ¿Cómo es eso? Este arco, ¿ya? Este arco y el arco BC. El arco BC. Entonces, esto. Ya. Entonces, ¿qué equivale a alfa? Alfa equivale justamente, dice, a la semisuma, es decir, usted suma estos arcos, el arco AB, más, ¿no? Más el otro arco, que sería acá este arco, BC, y lo divide entre 2.
Y ese es el valor de alfa. Ese es el valor de alfa. ¿Ya? Entonces, aquí el ángulo alfa está formado por la recta secante y la tangente. En el anterior no, por la tangente. Aquí secante y una cuerda, ¿no? Esa alfa relaciona ¿qué? A estos arcos. Arco BC y el arco BC. Pero a través de la semisuma. La semisuma de estos arcos es el valor de alfa. ¿Ya? Vamos a ver acá. Bien. Ahora bien, a ver, la referencia, a ver, otra propiedad que se toca acá, que justamente ya viene luego. Esto estoy con la medida de los arcos, medida de los ángulos internos de la circunferencia. Bien, a ver, aquí medida el ángulo exterior, ángulo que está, obviamente, el ángulo está formado fuera de ella, fuera de la circunferencia, ¿ya? El alfa, formado fuera de la circunferencia. En este caso formado por dos rectas secantes. Este ángulo exterior formado por rectas secantes a la circunferencia. O bien, aquí tengo el otro, el ángulo, en este caso, a través de la recta tangente, ¿no? A través de la recta tangente, ¿ya? Tanto alfa como tita tiene la siguiente particularidad. Cuando yo tengo esta forma, siempre va a suceder lo siguiente, ¿ya? Esta igualdad se va a cumplir. Ahora bien, acá referente a este ángulo alfa, ¿cómo se obtiene cuando se forma a través de rectas secantes? Es igual acá a la diferencia de estos arcos. El arco AB restado con el arco CD, ¿ya? Pero dividido entre 2, eso vale alfa. Entonces, en relación a estos arcos, ¿no? Esos arcos, ¿ya? Ahora bien, eso se presenta también para lo que respecta al ángulo, y eso cuando está formado rectas tangentes. Este ángulo tita es similar al alfa, solo que está externamente. ¿Cómo se obtiene? Igual, arco AB menos el arco AB por la derecha, menos este arco AB que está por la izquierda. Se resta y se divide entre 2 y sale el valor de este ángulo externo, tita. Y esta propiedad es una consecuencia, cuando yo tengo así, ¿no? ¿Cómo se relacionan alfa y beta? También va a servir también. Ahora sí, entramos a los cuadriláteros, sí. Entonces, estas son las medidas relativos a los ángulos interiores relacionados con los arcos, ¿no? Arcos. Bien, ahora sí estamos con lo que concierne a polígonos que relaciona con la circunferencia. Polígonos inscritos, polígonos circunscritos. Ya, en este caso, este polígono está internamente, por eso que se llama polígono inscrito. ¿Ya? Polígono inscrito. Ya, a ver, necesitamos las propiedades. ¿Ya? Propiedades referentes a estas formas. A ver, tiene su denominación, ¿cómo es? Ya, cuadrilátero, ya, correcto, cuadrilátero inscrito. Todo cuadrilátero inscrito, ¿eh? Cuadrilátero inscrito. Una cosa es cuadrilátero inscrito y otra cosa es un cuadrilátero inscriptible, ¿ya? Ojo, por favor, con la denominación. Una cosa es cuadrilátero inscrito, que está dentro de la circunferencia y ya en sí está dentro, ¿ya? Como podemos observar acá, el cuadrilátero ABCD es inscrito, está dentro. Y otra cosa es un cuadrilátero inscriptible, es decir, que directamente no se observa que está dentro, ¿cierto? Así como acá, pero sí por unas propiedades lo va a estar, sí va a estar, pero siempre y cuando que tenga unas propiedades. Es decir, cuando es inscriptible, es decir, que ese cuadrilátero sí está inscrito, sí va a estar inscrito, aunque físicamente no se observe, pero sí está inscrito por unas propiedades que se van a mencionar luego, ¿ya? Entonces, una cosa es cuadrilátero inscriptible y otra cosa es cuadrilátero inscrito. ¿Ya? Cuando es cuadrilátero inscrito, propiedades. Ojo, el ángulo externo del cuadrilátero es igual a este ángulo alfa. ¿Cómo usted lo relaciona? Con el suplemento de beta, ¿no? ¿El suplemento de beta cuál es? Tita. Entonces, ese ángulo tita se relaciona ¿con quién? Al frente, con alfa. Entonces, este ángulo alfa es igual a beta. Ojo, propiedad de todo cuadrilátero inscrito.
inscrito. Ya, eso se te va a tocar y van a ver cuando se le explique en la práctica. Y una cosa es cuadrilátero inscrito y otra cosa es, perdón, una cosa es polígono inscrito, como la anterior, y otra cosa es un polígono circunscrito, es decir, que está fuera de la circunferencia, fuera. ¿Ya? Por ende, tiene que ser tangente a través de sus lados a la circunferencia. Tangente, ¿eh? ¿Ya? ¿Cuántos lados tiene el polígono? 5. Entonces, 5 puntos de tangencia. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 puntos, ahí están. 3, 4, 5. ¿Ya? Ya. Muy bien. A ver, en las prácticas, los problemas nos interesan las propiedades. Teoría, sobre todo las propiedades. Bien, el teorema de Poncelet se refiere o es relativo cuando tengo mi triángulo. Es decir, mi triángulo es circunscrito, ¿sí? En este caso, obviamente, a la circunferencia. Tengo un triángulo circunscrito, ¿ya? Teorema de Poncelet, ¿qué dice? La suma de los catetos es igual a ¿qué? A la hipotenusa más doble veces el radio del círculo inscrito, ¿ya? Teorema de Poncelet. Otro teorema en el cual relaciona al triángulo con la circunferencia es el teorema de Pitot, que aquí no menciona. Bueno, y ahora sí, esta parte me interesa bastante porque vamos a tocar, se va a tocar bastante lo que es cuadrilátero circunscrito, perdón, cuadrilátero inscriptible, cuadrilátero, ¿ya? Cuadrilátero inscriptible, solo cuadriláteros, ¿ah? Bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es cuando, como acá menciona, se llama el cuadrilátero inscriptible al cuadrilátero convexo. Ya. Esta terminología de cuadrilátero convexo se refiere, obviamente, que no es cóncavo, es decir, que ningún ángulo tiene que valer más de, a ver cómo explicarles, a ver, de partecita, a ver un dibujito por acá. Te voy a bajar. Sí. Hay varias maneras de identificar si es convexo o es cóncavo. A ver, por ejemplo, se me ocurre un cuadrilátero, ¿no? Figura de 4 lados. A ver, digamos acá tengo un lado, tengo otro, a ver, no dos, de 2 lados más. Así, digamos, ¿no? Ahí, ya. Este cuadrilátero no es convexo, ¿ya? Es cóncavo, ¿ya? Si no es convexo, es cóncavo. ¿Qué significa? Cuando al menos hay un ángulo, miren, que tiene esta forma, o mejor dicho, digamos, si yo trazo una línea, voy a observar que este ángulo es un ángulo, a ver, eh, tiene que ser más de 90 grados. Entonces, usted observa un ángulo más de 90 grados, prácticamente ese cuadrilátero, es cóncavo. Ya, a ver, mejor algo conocido, a ver, por ejemplo, este cuadrilátero. Tengo un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es convexo? Cuando cualquier ángulo tiene la siguiente particularidad, ¿no? Que sus ángulos, al referirse a lo convexo, es que no, digamos, no, a ver, físicamente, por ejemplo, con esta figura, a ver, no necesariamente que sea cuadrilátero, cualquier polígono, ¿no? Por ejemplo, este polígono acá, este polígono. Claro que tiene, ¿cuántos lados tiene acá? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿ya? Pero ¿qué sucede acá? Mire, si yo trazo acá una línea, la voy a cortar en dos. Mejor dicho, yo trazo, va a cortar en más de dos. Y más de dos va a cortar. Entonces, basta que se presente esto y es cóncavo. Y además hay un ángulo, mire, que vale más de 180 grados, ¿no? Porque internamente, ¿cuáles son los ángulos? Estos.
son ángulos en todo polígono convexo. Estos ángulos interiores tienen que valer menos de 180 grados. Tienen que valer menos de 180 grados, menos. Claro que puede valer 130, 120, 90, 30 grados, pero no puede ser más de 180 grados. No. Por eso que es convexo. Y cuando es cóncavo, claro que hay unos ángulos que valen menos de 180 grados, perfecto. Pero hay un ángulo aquí interno que vale más de 180. Y además, como les mencionaba, si yo trazo una línea, mire, corta en 4, corta en más de 2. Acá por ejemplo trazo, corta en 2, corta en 2, corta en 2. Aquí cortó en 4. A través del trazo una recta, de lado a lado, cortó en 4, ya no es. Solo debe cortar de lado a lado en 2. 2 nomás. Y también a través de los ángulos, ¿no? Los ángulos tienen que ser menos de 180 grados para que sea convexo. Y si es cóncavo, basta que haya un ángulo interno que valga más de 180. ¿Ya? Bien, aquí estaba revisando un rato acá relativo a los cuadráticos inscriptibles. No sé si se menciona acá. Ahí está la propiedad. Condiciones de lo que respecta al cuadrilátero inscriptible. En todo cuadrilátero inscriptible, si usted observa un cuadrilátero en el cual los ángulos opuestos valen 180 grados, ¿qué se puede decir? De que este cuadrilátero, al llevárselo en una circunferencia, prácticamente va a estar internamente. Sus 4 puntos van a coincidir con los puntos de la circunferencia. Pero si este cuadrilátero es inscriptible a través de que tus opuestos suman más 180 grados, entonces quiere decir que el cuadrilátero sí va a estar dentro de la circunferencia. Sus 4 puntitos van a coincidir con la circunferencia. Ya se refiere a esta propiedad, entonces. ¿Ya? La otra condición, si el cuadrilátero es o no es inscriptible, en este caso lo es. ¿Cuándo? Cuando ese cuadrilátero tiene diagonales, y esto es, por ejemplo, acá, este es el ángulo formado por este lado AB y este diagonal AC, este alfa tiene que ser igual a este beta, que también está formado por el lado CD y esta diagonal. Entonces, cuando estos ángulos son iguales, es inscriptible. Es inscriptible. Pero aquí te falta una propiedad relativa a lo inscriptible. Ahorita vamos a ver eso, lo voy a señalar referente al ángulo, un ángulo externo, ¿ya? Aquí falta una propiedad. Entonces vamos a ver entonces durante el desarrollo, ¿ya? Durante el desarrollo. Bien, entonces eso con respecto a la teoría, lo relativo a lo inscriptible, sobre todo, ¿ya? Esta parte. Bien, ahora sí, vamos con el desarrollo de la práctica. A ver, lo voy a empezar a cerrar, lo cierro. Vamos con la presentación de la práctica. Uy, ¿qué es esto? Bueno, aquí está, circunferencia, ¿ya? Circunferencia. Anotamos las respuestas, ¿sí? Anotamos las respuestas. A ver. Entonces la 1, la copita. Primero la respuesta, ¿ya? La 1, la E, ¿ya? La 1, la E. ¿Ya anotamos? ¿Están ahí? Ahí están. Sí, ¿no? A ver, sí, no. ¿Están por ahí? No. ¿Escuchan? ¿Me escucha? Jóvenes, por favor, una respuesta. Quiero saber si tengo retorno. ¿Me copian? ¿Me escuchan? Ya, muchas gracias. Entonces la 1 sale a las 7. ¿Ya le voy explicando o le doy respuesta? A ver, ¿cómo hacemos? Le doy respuesta, ¿ya? De paso que también algunos van haciendo, ¿no? Van haciendo, practicando, ¿ya? Entonces la 1, la E, 7. ¿Ya? La 1, la E, 7. La número 2, la B de beso, 75 grados, ¿ya? La B de bueno, B de bondad, ¿ya? 75 grados. La 3, la número 3, la respuesta es la última, los 80 grados, ¿ya? 80 grados, la última.
4. La 4, la A. La 4, la A. La 5. La B de bueno. B de bueno. 67 grados, ¿ya? La B, 67 grados. ¿Copiaron? Si no, ya. Copien o capturen. Bueno. La 6. La 6, 15 grados. La última, la E. La 6, 15 grados. La 7. La C. La 7 es la C. ¿Ya? La 7 es la C. La 7 es la C. La 8. La 8 es la última, la E. ¿Ya? La 8 es la última. Perdón, la 8, ya está la 8. La 8 es la última. La 9. La 9, circuncentro. A. La 9, circuncentro. La 9, circuncentro es la A. La 10. 10 también, ¿ya? La 10 sale 10 grados. La 10, 10 grados. La 11. La 11, la respuesta sale 140 grados. Ya no copié las alternativas, pero la respuesta es 140 grados, ¿ya? Entonces la 11 sale 140. Ya no copié las alternativas. ¿Ya? Entonces la 11 sale 140 grados. La 12. Esto vamos a ver esta parte ya. La 12 sale la B, 60 grados. La 12, 60 grados. 12, 60 grados. La 12, 60 grados. Esta es la 13. La 13 sale la C. La 13, la C. La 13, la C. ¿Ya? La 13, la C. La 14, 50 grados. 14, 50 grados. ¿Ya? La 14, 50 grados. Ya, entonces, la siguiente. La 15, 90. La 15, 90 grados. Ya, la 15, 90 grados. Ya, esta es la 16. Sí, ¿no? La anterior es la 16. La 16 sale 20 grados. Uy, no copié el enunciado. Bueno. Ya, sale a 20 grados la que sigue, ¿no? La que sigue, 16, ¿no? La 16 sale a 20, ¿eh? Sale 20 grados, ¿ya? 20 grados sale, entonces, la 17, la penúltima. 17 sale 10 grados. ¿Ya? 17 sale 10 grados. 17, 10 grados. 18, 18, ahí está la respuesta. Ya, 20 grados, ¿ya? Si como puedo observar, los últimos está en borrador. Ya, entonces eso. Gracias, ¿ya? Ahora sí, empezamos con el desarrollo. Vamos con la primera. Bueno, ahí está. Y entonces, dice que la longitud del segmento AB
AB valdría 3. Entonces esto vale 3. Esto vale 3. Ya, ahí está 3. ¿Qué más? DE. DE, esto vale 4, ¿no? Tengo 4, tengo 3. Ya, ahí está. Calcule BD. Calcule cuánto vale el segmento, ¿no? Todo este segmento, ¿cuánto vale? De B hasta D. Bien. En este caso se puede trazar. Tengo los ángulos, miren, X, X, Y y Y. Ya, entonces acá se traza lo siguiente. Un trazo, una línea con este mismo ángulo. Yo quiero formar un triángulo aquí, o una línea con este ángulo, y por acá también trazo una línea con este ángulo. Entonces, más o menos esto es por aquí, ¿no? Y hace un trazo, así, un trazo de aquí hasta ahí, y el otro, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces, trazo con la misma longitud, de igual manera aquí, ¿no? Con la misma longitud. ¿Ya? Si sucede eso, entonces tengo mismo ángulo Y, ángulo X. Entonces son trazos en función a estos lados, ¿ya? A estos lados. ¿Ya? Entonces acá voy a tener un triángulo isósceles que vale X, y aquí isósceles, como es Y, también vale Y. Entonces aquí, como es Y, también esto vale Y. Este ángulo con este ángulo, ¿ya? También vale Y. Entonces, isósceles, ¿ya? Entonces acá tengo un triángulo isósceles, como acá se menciona, y aquí tengo también triángulo isósceles, pero aquí el ángulo es X. ¿Ya? Ya, entonces aquí tengo esto. Ahora bien, un dato importante. Aquí tengo un cuadrilátero, ¿ya? Este es un cuadrilátero, mira, un lado, dos lados, tres y cuatro, aquí, así. Lo de rojo es un cuadrilátero, ya. Ahora bien, yo les digo que es inscriptible. ¿Por qué? ¿Por qué es inscriptible ese cuadrilátero? Porque en base a lo siguiente, este cuadrilátero va a estar dentro de una circunferencia, va a estar dentro, lo va a estar, tiene que estar, aunque no se ve físicamente, va a estar dentro de una circunferencia. ¿Cuál es la razón por la cual va a estar internamente? ¿Y por qué va a estar esto? Porque ustedes saben lo siguiente, porque es inscriptible. Si yo tengo una circunferencia, una circunferencia, ¿ya? Voy a tratar de acá expresarlo bien, la parte. Tengo una circunferencia, ¿correcto? Ya más o menos así, ya ahí, por acá. Uy, ¿ya? Voy a dibujar en sí una circunferencia, dentro de ella un cuadrilátero, ¿ya? ¿Ya? Dentro de ella un cuadrilátero, ya, digamos así. A ver acá, voy a tratar de hacerlo exactamente esto. A ver, aquí tengo, voy a tener similarmente, para no alejarme de la realidad de esta figura, ¿ya? El PQ, ya, por acá mi PQ. Ahí está el PQ, ya está el P y está el Q. Ya, es un lado del cuadrilátero. Ya, punto y aquí un punto. ¿Qué más el otro? Por acá, ¿no? Por aquí. Tengo un lado, el lado RC. RC. Ya, y trazo mis lados del cuadrilátero. Un lado y otro lado. Esta propiedad no está dentro de la anterior, que justamente no observaba. Bien, cuando un cuadrilátero es inscriptible también, ¿ya? Para que esté así dentro, ¿no? De la circunferencia. Cuando un cuadrilátero, en este caso el PQRC, es inscriptible, así que va a estar dentro de la circunferencia. Cuando tengo, por ejemplo, trazo en un lado mi ángulo externo, ¿ya? En este caso ya será X, es X, ¿ya? Es X. Esto vale X, ¿ah? X, ¿ya? X. Este ángulo vale X, ¿ya? ¿Correcto? Ya. Ahora bien, este ángulo X también tiene que estar acá. Ahí. Esto es una propiedad relativo a los cuadriláteros inscriptibles. Ah, sí.
Entonces, cuando yo tengo yo un cuadrilátero que tenga esta característica, así, entonces voy a decir que ese cuadrilátero es inscriptible, que va a estar dentro de la circunferencia, dentro. Y el ángulo externo de ella sea igual al opuesto del suplemento de este ángulo, ¿no? Es decir, ¿el opuesto de quién? A este ángulo. Entonces, yo tengo un ángulo externo. Perdón. ¿Cuál es el suplemento? Esto, ¿no? Este es el ángulo suplemento. El ángulo es suplemento de X. ¿Quién está al frente? Este ángulo. Entonces, esa medida tiene que ser igual al externo. Si sucede eso, entonces es cuadrilátero inscriptible. Entonces, en este caso, este cuadrilátero, miren, tiene esta particularidad. Esto es X, ¿por qué? Porque esto es un triángulo isósceles. Se ha trazado la misma longitud, de la misma longitud, por ende, este ángulo es igual. Entonces, ya, X. Ahora este X es por dato que me dan, ¿no? X. Entonces, como es mismo valor, y aquí tengo un cuadrilátero, entonces digo, este cuadrilátero es inscriptible. Es inscriptible. ¿Ya? Es inscriptible. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale BD, no? Ya. Como este es un triángulo isósceles, como esto vale 3, esta vale 3, ¿no? Porque en todo triángulo isósceles la altura también es mediana. Entonces va 3, 3. Y en este lo igual. Aquí es la altura. Este triángulo isósceles. Como esto vale 4, esta vale 4. Entonces, 4 más 3, 7. ¿Ya? Ojo, este X no se refiere a esto. Este simplemente es, digamos, simplemente es una letra cualquiera. Digamos que valga Y mejor, ¿ya? Para no confundir. No, Y, otra letra, digamos que salga M, ¿ya? Entonces, quiero ya esta medida, ¿no? Entonces, la medida vale entonces 7. SM vale 7, ¿ya? La medida. Cuidado, capaz se confunda este X con este ángulo, no. Entonces, esta medida que me pide es igual acá a 7. 3 más 4, 7. ¿Ya? 3 más 4, 7. Ahí, ¿dónde estamos? Ya, este problemita relativo al reloj. Al reloj estamos en lo que respecta acá a la circunferencia, ¿no? Ya, a las 5 en punto, ¿qué ángulo forman? Si ustedes han sido curiosos o bien han revisado a través de la práctica, han hecho práctica relativo problemas con relojes que se ven en razonamiento, ¿no? Problemas con relojes en razonamiento. Como una circunferencia, como se menciona en la teoría también, ¿cuánto valen los arcos? 360, ¿no? Cada arco vale 360. Bien. Ahora bien, hay una propiedad llamada del ángulo central. En toda circunferencia, ¿ya? Que también lo puedo generalizar al círculo, porque al final el círculo también tiene circunferencia. Entonces, en toda circunferencia, el ángulo formado por dos radios, ¿ya? Obviamente aquí este ángulo, este es el centro, ¿no? El centro O. Este ángulo, llamado ángulo central, va a tener la misma medida que su arco. Esto quiere decir que este ángulo, digamos el ángulo alfa, va a ser igual que el arco alfa. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el ángulo está formado por dos radios, ¿ya? Y está en el centro, obviamente. Bien, ahora eso por un lado que me va a servir aquí. Entonces, ¿yo qué puedo decir? A ver, si todo esto vale 360 grados, ¿cuánto valdrá cada sección? De 12 a 1, de 1 a 2, ¿cuánto valdrá ese arco? Cada uno, ¿cuánto valdrá? ¿Cuántas divisiones son? Son 12, ¿no? Son 12 divisiones. Entonces, ¿cuánto vale cada división, cada arco? 30, ¿no? 30 más 30 más 30, 90. Más 30, 120. Más 30, 150. Entonces, este arco, o este alfa, ¿cuánto vale? 150. ¿Y cuánto vale este ángulo? Igual, pues, 150. Eso por un lado para relacionar con esta propiedad. Bien, pero en este caso, ¿qué propiedad se ha aplicado acá? Se ha aplicado esta propiedad que está formado por dos cuerdas, ¿ya? Por dos cuerdas. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, una cuerda y tengo otra cuerda, ¿ya? Este ángulo es la mitad, este ángulo, en este caso, digamos, es X, este ángulo es la mitad de este arco, el que está al frente, ¿no?
Es decir, este arco valdría el doble, 2x. ¿Ya? Esta es la propiedad que se aplicó acá. Entonces, de E a D, ¿cuánto vale el arco? 150, ¿no? 150. Bien, entonces 150, ¿cuánto vale X? La mitad, pues. Por eso que sale 75 grados. Es la razón, entonces, ¿ya? Es la razón. Vamos a ver con la siguiente, entonces. Número 2. Bien, en la número 2. Ay, la número 2, a ver. Ya, de igual manera se aplica la propiedad del cuadrilátero inscriptible, ¿ya? A ver, entonces, acá como dice, si la medida del ángulo BEC, entonces B es BEC, ¿ya cuánto vale el BEC? Vale 40 grados, ¿no? 40 grados, entonces la medida del arco BEC, es decir, BEC, este ángulo, aquí, este angulito acá, este ángulo vale 40 grados. Mira, acá está de rojo señalado. El ángulo BEC. Este aquí, el ángulo en E. Ahí, vale 40 grados. Calcula la medida del arco APB. El arco APB. Entonces, ¿cuánto mide el arco APB? El arco APB. ¿Ya? Todo este arco de A hasta B o viceversa, ¿no? Bien, entonces, ese es el objetivo. Para eso hay que hallar el valor de X. X. Ya. En este caso, el arco APB, hoy se llega a este valor, pero ¿cómo se llega? Vamos a ver. Ya, entonces, ¿qué se ha hecho acá? En primer lugar, lo que se ha hecho acá es trabajar con cuadriláteros inscriptibles, ¿ya? Con cuadriláteros inscriptibles. Entonces, tengo que tener acá cuadriláteros que reúnen esa característica, ¿ya? Esa característica. A ver, entonces, si yo trazo una cuerda, así, miren la cuerda acá. Entonces, esta cuerda y esta cuerda en esta circunferencia, ¿no? Voy a tener acá el arco PC. Entonces, si este arco PC, tengo este arco PC, ¿cuánto vale este ángulo? La mitad, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso digo, esto que sea alfa, pues, que sea alfa, sí. Claro, esto va a ser el doble, 2 alfa. Pero bueno, ahora bien, eh, de P a PC es el arco de quién, ¿no? El arco de estas dos cuerdas, ¿cierto? Pero también hay otra propiedad relativa a lo siguiente. Si este es el arco PC para este ángulo, también este arco es ángulo de quién? De este ángulo. El arco PC también es ángulo de este arco, de este ángulo. Y vale lo mismo, es una propiedad. Vale lo mismo. Entonces, cuando yo tengo un arco formado por dos cuerdas, y observo que también ese mismo arco relaciona a otras dos cuerdas de la circunferencia, entonces van a ser iguales los ángulos. Entonces, alfa y alfa, ¿ya? Por esta propiedad, que tiene su denominación, que se llama el arco capaz, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿ya? Entonces, este alfa ya son iguales porque comparten el mismo arco. Ya está, eso es por ese lado. Bien, entonces se ha trazado esta línea, esta recta, y prácticamente tengo estos ángulos. Ahora bien, eso por un lado. Ahora, por otro lado, se traza esta, de A hasta B. Mejor dicho, ahí está esta cuerda de esta circunferencia, ¿no? Esa cuerda. Entonces acá hay que tener en cuenta ahora lo siguiente. Lo siguiente, a ver. Entonces tengo acá lo siguiente, ¿no? Mire, tengo así, y acá puedo trazar una línea, ¿no? Una cuerda, ¿sí? Entonces ahí voy a determinar lo siguiente.
A ver acá. Entonces, si este, digamos, un ángulo beta cualquiera, un ángulo beta cualquiera, ¿ya? Cualquiera beta cualquiera. Entonces, tengo entonces en este cuadrilátero lo siguiente. Lo siguiente. A ver, entonces miren, este es una circunferencia y en ella tengo un cuadrilátero, ¿no? Miren, este cuadrilátero, esto, está aquí. Este es el cuadrilátero, ¿sí? 4 lados. He trazado acá, antes he trazado esta línea, esta cuerda, ¿cierto? Esta cuerda de la circunferencia, ahí está, ahora he trazado esta. Y tengo un cuadrilátero, figura de 4 lados. Este cuadrilátero ya está inscrito, ¿eh? Este cuadrilátero no es inscriptible. Este cuadrilátero está inscrito. Este cuadrilátero. Si el cuadrilátero SAPB está inscrito. Ya lo está. Ahí está. Entonces, ¿qué propiedad tenemos de los cuadriláteros inscritos? Inscritos. ¿Cuál es la propiedad de los cuadriláteros inscritos? Que este ángulo externo del cuadrilátero tiene que ser igual a ¿qué? Al opuesto del complemento, esto. Entonces, este alfa tiene que ser igual a este alfa de este cuadrilátero SAPB. Este cuadrilátero que simplemente está completado trazando este trazo, 2 cuerdas de la circunferencia, ya está inscrito, como pueden ver, está inscrito, está ahí. Y una propiedad de los inscritos es que el ángulo externo es igual al opuesto del ángulo, el suplemento de este ángulo alfa, opuesto, que sería alfa. Por eso esto vale alfa. Alfa. Este vale alfa. ¿Ya? Entonces, este ángulo alfa es igual a este alfa. ¿Ya? Es alfa. Claro, le he puesto que como inscriptible, pero ya es un cuadrilátero inscrito esto ya, ¿no? Ya está. Entonces, este alfa es igual a eso. Claro, por el hecho de que no está presente, claro, se puede decir eso, pero como está trazado, ya es un cuadrilátero inscrito. Entonces, alfa es igual a este alfa, ¿ya? Ahora bien, eso por ese lado. Ahora bien, tengo acá internamente un chiquito, un cuadrilátero inscrito. Perdón, un cuadrilátero inscriptible. El cuadrilátero, este cuadrilátero, es inscriptible. ¿Ya? Que sería este, ¿no? Este acá. Es inscriptible. Entonces, para esto hay que analizar también lo siguiente ahora. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Bueno. A ver. A ver, da ese. Ya, a ver, SPBR. Ya. Este cuadrilátero SPBR es un cuadrilátero que tiene de 4 lados. 4 lados. Está inscrito. Está inscrito. Entonces, si este es el ángulo beta, entonces este ángulo también vale beta. En el cuadrilátero SPBR, ya, este es el ángulo. ¿Cuál es su suplemento? Este ángulo aquí, ¿no? Está acá. Entonces, ¿cuál es su opuesto? Esto. Entonces, por eso que si este es beta, 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 porque es un cuadrilátero inscrito. Y a ver, para ilustrar mejor esto. Entonces, si yo tengo un cuadrilátero, a ver, un cuadrilátero, tengo mi circunferencia, ya más o menos, circunferencia, bueno, ahí está, ya. Y tengo mi cuadrilátero, ¿cierto? Y ahí está. Perdón, está fuera, no me sirve. Entonces estoy dibujando acá un cuadrilátero inscrito. Entonces, ¿qué digo? Si yo trazo acá un ángulo externo, este ángulo externo, digamos que sea alfa. ¿Cuál es su suplemento? Esto, ¿cierto? ¿Y cuál es el que está al frente? ¿Cuál es el ángulo que está al frente? Esto. Entonces, en todo cuadrilátero inscrito, siempre estos ángulos son iguales, siempre. ¿Y dónde está acá en el SPBR? Aquí.
este ángulo externo beta es igual a esto. ¿Cuál es el suplemento del ángulo beta? Todo esto de rojo, ¿no? Todo esto, donde está la X, todo esto. ¿Y quién está al frente? Esto. Entonces, por eso es que este beta, ¿ya? Entonces, el cuadrilátero RPBS, ¿ya? RPBS, RBPS, está inscrito. Bien, el objetivo de aquí es hallar cuánto vale el arco APB, ¿no? Todo este arco, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale todo este arco? Ahora este arco está formado ¿por quién? Aquí está, ¿no? ¿Por quién está formado el arco APB? Está formado por esta cuerda y esta cuerdita y esta cuerda, ¿ya? Ahora bien, ¿cuánto vale este ángulo? La mitad de todo esto, la mitad de todo esto. Por la propiedad del ángulo inscrito, recuerda esa propiedad que trazaba lo siguiente. Si tengo una circunferencia y tengo dos cuerdas, una y tengo otra cuerda, entonces, ¿dónde está eso? Está aquí, miren. Aquí está. El arco, este es el arco AP, ya todo este arco. ¿Cuáles son las cuerdas? Esta y el de rojo. Entonces, ¿cómo se relacionan? Si este es X, entonces el que está al frente vale el doble. Esto vale el doble. Y justamente ese doble tengo que hallar. Tengo que hallar eso. Pero para eso necesito el valor de X. ¿Ya? Para eso necesito el valor de X. Ya, entonces, a ver, ¿cómo determinar X? ¿Cómo determinar? Ya, ¿cómo determinar? Bien, otra propiedad de los cuadriláteros inscritos es lo siguiente. Si yo tengo diagonales, ¿ya? Si yo tengo diagonales, en este caso, mire, en el cuadrilátero, justamente en este cuadrilátero está el X. En este cuadrilátero tengo diagonales, ¿no? 1, 2. ¿Sí? 1, 2. Este cuadrilátero rojo, que es el RPQE, ¿es esto? Esto es inscriptible. ¿Sí? Es inscriptible. Es inscriptible. ¿Ya? Entonces, ahora bien, este es beta y este es beta, ¿cierto? Entonces aquí está formado un cuadrilátero que justamente está aquí en E, Q, B y el punto que está acá. El punto, aquí es el punto R. ¿No? Ahí está. Entonces aquí se ha trazado esto y tengo un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Ya tengo un cuadrilátero ahí. Ya, entonces, ahí tengo el LEC, me da aquí el ángulo 40 grados, ¿no? Está a 40 grados. Ya, entonces en este ángulo 40 grados tengo este cuadrilátero. Y en todo cuadrilátero con esa característica formado por diagonales, a ver, tengo mi cuadrilátero así, ¿no? De 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados, ¿ya? Ya. Tengo diagonales. Una diagonal, otra diagonal, ya. Si yo observo lo siguiente, ¿no? Si observo lo siguiente, que este cuadro es inscriptible, entonces, ¿qué va a pasar con estos ángulos? Por ejemplo, a través de diagonales. Este ángulo, que se relaciona con el lado, y esta diagonal, y en el otro lado, este lado, que se relaciona el lado con la diagonal, son iguales. Estos son iguales. Entonces, justamente, si este es X, también este es X. Si este es X, también es X. Por lo tanto, X vale 40. 40 grados. Ese cuadrilátero rojito es inscriptible. Ya, todo lo demás, el PASBP, si esto es inscrito, porque está en la circunferencia. Está, ya lo está, como pueden observar, ¿no? ¿Y qué más el otro? El otro, el RSPB, también
es un cuadrilátero inscrito, porque ya lo está. Está la circunferencia. En cambio, el cuadrilátero rojito, no observamos la circunferencia, ¿no? Entonces puedo decir que es inscriptible, que sí lo va a estar. ¿Por qué? Porque el ángulo beta es igual a este ángulo beta. Porque en todo cuadrilátero inscrito se cumple esto. Alfa es igual a alfa. Entonces acá beta es igual a beta. Por ende, si es si tiene esta propiedad de los cuadriláteros inscritos, entonces este es inscriptible, que lo va a estar también en la circunferencia. Por ende, sus diagonales, al relacionar un lado con una diagonal, el otro lado con otra diagonal, son iguales estos ángulos. Por eso que 40 es igual a X. O viceversa, ¿no? ¿Ya? O viceversa. Bien, a ver acá. Aquí trabajamos con trazos, con líneas. ¿Ya? ¿Qué observo acá? Tengo acá la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte de la circunferencia, ¿cierto? La cuarta parte de la circunferencia, la cuarta parte. 90 grados. La pregunta es, ¿cuánto vale todo? Todo el arco. El arco BC. ¿Cuánto vale? Lo mismo, ¿no? Porque este ángulo 90 grados está formado por dos radios. Estos son radios, ¿no? Radio y este es radio. Y este ángulo es el ángulo central. Ángulo central, ¿cierto? Entonces, el ángulo que vale 90 grados, el ángulo que vale 90 grados es igual a este arco BC. El arco BC es igual al ángulo central, 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que me pide acá? Dice, se muestra un cuadrante BAC, BAC. Cuadrante, ¿por qué? Porque es una parte, es la cuarta parte en este caso del círculo. La cuarta parte. Entonces, 90 grados es el ángulo central, porque está en el centro, formado por dos radios. Entonces, el arco BC vale lo mismo, 90. Ya, eso es como un dato adicional. Pero ¿qué dice acá? Calcule la razón de la medida de los arcos CD, si el arco CD y el arco BD. Entonces hay que ir a la razón, la comparación. Hay que comparar los dos, ¿ya? Comparar los dos, tanto CD como BD. Comparamos a través de la división, ¿no? Ya, me dan como datos. ¿Cuánto vale CD? CD vale raíz de 3. El segmento, ¿ah? El segmento CD vale raíz de 3 menos 1. ¿Cómo está acá? ¿Ya? Este vale raíz de 3 menos 1. Y el BD es todo esto. ¿Cuánto vale este BD? Raíz de 2. Ahí está la raíz de 2. Bien, entonces yo digo lo siguiente. Raíz de 2. Raíz de 2 es parte de un triángulo notable. Entonces, para eso yo hago lo siguiente. Continúo trazando. ¿Ya? Continúo trazando. ¿Sí? Y trazo a esta línea una perpendicular. Así, 90 grados. ¿Ya? Como observan acá. Ojo, esto vale raíz cuadrada de 2, ¿no? Esto vale raíz cuadrada de 2. Ya está, eso por un lado. Ahora bien. Ya, entonces se ha trazado, se trazó, así, continuó y se ha trazado una perpendicularidad. Y esto vale raíz de 2 por dato. Y esto también por dato, ¿no? Bien. Ya, ahora bien. Ahora bien. Entonces, raíz de 2, ¿de dónde viene raíz de raíz de 2? De un triángulo notable. De un triángulo notable. De 45, 45 grados. ¿Ya? 45, 45 grados. Entonces, ahora bien. Si es 45 grados, entonces recuerda que esto vale K raíz de 2, K raíz de 2, ¿cierto? K raíz de 2. Entonces, por ende, lo dio un valor. Lo dio un valor. Entonces, si es raíz de 2, esto valdría 1 a 1. Ahora bien, esto al sumar todo esto me sale raíz de 3 nomás. Raíz de 3, 1. Por ende, estos lados corresponden a un triángulo notable, que es de 30 a 60. Por ende, esto vale 2. Entonces, este es un triángulo notable 30 a 60 grados. Raíz de 3, 1, esto vale 2. ¿Ya? Bien, entonces, ahora bien, si esto vale 30 grados,
Es un ángulo formado por dos cuerdas, una cuerda y otra cuerda. Si vale 30, el doble del arco, 60. 60. Si vale 60, te vale 30, porque todo este arco vale 90 grados, ¿no? ¿Ya? Si te vale 90, todo vale 90 grados. Entonces, como vale 60, vale 30. Entonces, por eso es que a la hora de comparar el arco CD vale 30 grados y el arco CD vale 60. Entonces, un medio. Esa es la comparación. En el número 5 me dicen lo siguiente, hay puntos de tangencia, ¿no? Puntos de contacto, 3 puntos de contacto, el P, el T y el P. Como se puede observar, ellos están dentro de esta circunferencia, entonces estas dos circunferencias son tangentes internamente con dicha circunferencia. Entonces, esta tangente en este punto, con respecto a al grande, la circunferencia grande, y este pequeñito es tangente en este punto. A su vez, los dos son tangentes en este punto. 3 puntos de tangencia. Entonces acá tenemos punto de tangencia. Bien, entonces, ¿qué más me dice acá? Dice que la suma de las medidas de los arcos PQ, este arco PQ, que en este caso para mí va a ser beta, y el arco TP en este caso se va a llamar alfa. Entonces tengo beta y alfa. ¿Cuánto vale esa suma? 247. Aquí está el dato. ¿Ya? Entonces, este arco vale, aquí tengo el arco beta y alfa, por datos que me dan, ¿no? ¿Y cuánto deben sumar? 247. Entonces, alfa y beta deben sumar 247 grados. Bien. Ahora bien, estos circunferencias tienen su centro. ¿Ya? Entonces, trazando ahora del centro a los puntos de tangencia, que son radios, ¿cierto? Este es el centro. Entonces, este es radio, este es radio. Entonces, este es el ángulo central. Por ende, si el arco es beta, el ángulo también es beta. Igual sucede en el pequeñín. Si este arco vale alfa, también es alfa, porque estos son radios. Pues. Entonces, este ángulo es central, igual que el arco. ¿Ya? Igual que el arco. Bien, luego, ¿qué podemos hacer acá? Una vez que se ha trazado, aquí se puede obtener lo siguiente, ¿no? Trazo una línea al centro, de igual manera acá, a través de dos líneas, y llego al centro. Bien, de centro a centro. ¿Qué voy a tener acá? Un triángulo. Un triángulo. Aquí está. Está con puntitos azules. Este es un triángulo. Para este triángulo, beta y alfa, ¿qué son? Ángulos exteriores. Entonces, para este triángulo con puntos azules, ¿qué vendría a ser beta y alfa? Ángulos exteriores, ¿correcto? Ángulos exteriores. Bien, ahí está. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuánto tienen que valer los ángulos externos, los 3 ángulos externos de un triángulo o de un polígono cualquiera? Beta más alfa más este ángulo, ¿cuánto deben sumar? 360 grados. Ya tengo la suma de alfa y beta. ¿Cuánto es? 247. ¿Cuánto me falta para que sea 360? Entonces, sencillamente, voy a tener que restar, ¿no? 360 grados que vale la suma de los ángulos externos. Acá tengo el ángulo beta, alfa y este ángulo, ¿no? Aquí están los verdecitos. ¿Cuánto suma los 3? 360. Pero ya tengo alfa y beta. Entonces, el resto. ¿No? Quiero saber el tercer ángulo externo, ¿cuánto es? Entonces, restando, entonces voy a tener acá 113, ¿no? 113 grados. Entonces, este ángulo 113 es este externo. Eso es. Ya tengo los externos, alfa, beta y el 113. ¿Cuál es el objetivo acá? Ya. Me dice la medida del arco QT. ¿Cuánto vale este arco de rojito? Ya, X, ¿no? ¿Cuánto vale este? No. Ahora, este ángulo, este arco corresponde a esta circunferencia mayor, ¿sí? Entonces, este arco está formado por estos dos radios, ¿sí? Para esta circunferencia, este es el centro.
Y estos son radios. Radio. Aquí tengo el arco. ¿Cómo se relaciona el arco con el ángulo? El arco con el ángulo. ¿Cómo se relaciona? Este arco tiene que ser el doble de este ángulo. Este arco tiene que ser el doble. Doble. O viceversa, ¿no? Este ángulo es la mitad de este arco. Este ángulo es la mitad. Entonces, si este es X, este es X, esta es la mitad de ese X. Pero esto vale 113. Entonces, ¿cuál es su suplemento? 67 grados, ¿no? 67. Por ende, este si es a 67, este es el doble. En este caso no. ¿Sabe por qué? Porque este ángulo es central. Así como beta, estos son radios. Entonces, el ángulo formado por dos radios, que es igual al mismo arco, ángulo central. Igual acá. Este radio y estos son radios, ¿no? Estos son radios. Entonces, este ángulo es central. Y este ángulo es igual que este arco. Entonces, por eso es que X vale 67. ¿Ya? 67 grados. Y ahí está. Entonces, por el ángulo central, para la número 5, se obtuvo la respuesta. ¿Ya? Bien, para este número, la número 6. Ya. A ver acá. A ver acá. Perdón. Bien acá, a ver. Aquí es 90 grados, ¿cierto? Aquí también es 90. El problema me dice que ahí ves un punto de tangencia. Entonces aquí hay un punto de tangencia. Ahí. Y aquí también punto de tangencia. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuánto valdría este ángulo? 90 menos X. ¿Ya? 90 menos X. ¿Cuál vale 90 menos X? Este ángulo acá. Pero este 90 menos X es parte de 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo? X, ¿no? Este ángulo vale X. Este ángulo vale X. ¿Ya? X. Entonces, ¿cómo esto tuve X? A partir de este X. Todo esto vale X. Tengo 90, entonces esto vale 90 menos X y esto vale X. Bien, tengo dos X, X y X, y es parte de un triángulo. Entonces es un triángulo isósceles. Isósceles. Este lado es igual a este lado. Ya como está acá, dos rojitos, dos rojitos. Ya, dos rojitos. Ahora bien, este es el centro. Tiene que haber un centro, se traza dos radios. ¿Ya? Radio, radio. Dos radios. Obviamente los radios son iguales. Ahora bien, ¿por qué también estos radios son iguales a este? A estos dos, que son iguales. ¿Por qué los radios son iguales a estos? Porque justamente hay que tener en cuenta lo siguiente. Del centro al punto de tangencia o a un punto cualquiera circunferente, ¿qué vendría a ser? Radio, ¿cierto? Esto es radio. ¿Aquí qué es? Radio. ¿Sí? Radio, radio. Esto es 90 grados. 90 grados. Bien, aquí se trazó un radio, pero un radio acá, y como les mencionaba anteriormente, cuando tengo la recta tangente en este punto de la circunferencia y se traza un radio, es en 90 grados. Este radio con la tangente forma 90 grados. Toco acá 90 grados, 90, por lo tanto digo, aquí también es 90. Es 90. Si este es radio, también es radio. Como esto vale punto, vale punto. Y esto vale punto. Punto. Por eso que al final, ¿qué tipo de figura es esto? Es un triángulo equilátero, porque sus tres lados valen igual. Entonces el triángulo OPA es equilátero. ¿Cuál es el objetivo de acá? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Ya, entonces, ¿cómo determinar acá? ¿Cómo determinar? Como es equilátero, cada ángulo vale 60 grados. 60, 60, 60. Y como este 60 es el ángulo central formado por dos radios, si vale 60, vale 60. ¿Sí? 60 grados.
Y este arco se relaciona con esta cuerda y esta tangente. Cuerda, tangente. ¿Y a qué es igual este ángulo formado por la cuerda y la tangente? A la mitad de este arco, o viceversa, ¿no? Este arco es el doble de este ángulo. 30 grados, entonces. Ahora, en este triángulo por la cola del ratón, ¿qué puedo decir? Que 30, ¿qué es igual? A x más x. Es decir, 2x. Entonces, x vale 15. Ya, x vale 15. Así se obtuvo entonces lo referente a la número C respecto a x. ¿Cuánto vale x? Entonces está ahí que vale, entonces, 15 grados, ¿ya? 15 grados. Bien, número 7, algo similar que al anterior, pero acá, como podemos observar, hay que traer acá otro triángulo notable. ¿Ya? Otro triángulo notable. Siempre, si ustedes se darán cuenta, en todo triángulo notable con esta característica, ¿no? Esta característica, si yo tengo los lados en esta relación, ¿no? Hay un lado que vale, obviamente es un triángulo rectángulo, hay un lado que vale A, ¿ya? Que vale A, y el otro cateto vale 2A, ¿ya? Son catetos, vale 2A. Un ratito, a ver. Entonces, este cateto vale A y este cateto también vale 2A. Cateto porque esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? Triángulo rectángulo. ¿Correcto? ¿Cuánto vale este ángulo? Es ángulo conocido. ¿Cuánto debe valer? 37, no, 53 medios, ¿no? Este ángulo vale 53 medios. Siempre y cuando que los catetos tengan esos valores. Esos valores. ¿Ya? A, 2A. El A esté opuesto a este ángulo. ¿Ya? Entonces, eso se aplica acá. Eso se aplica acá. Entonces, este triángulo notable, A, 2A, con este ángulo, 53 medios. Es un triángulo notable que tiene esta característica. Bien, entonces el problema, ¿qué me dice? Le digo para acá mejor. Dice que el ABC es un cuadrado. Todos son 90 grados, ¿no? 90, 90. Todos son 90 grados los cuatro ángulos, porque es un cuadrado. Bien, esto es una diagonal. Ustedes saben que toda diagonal divide, ¿no? 45 grados, ¿cierto? 45 grados. Me dice, calcula la medida del arco PQ. Me pide justamente esto. ¿Cuánto vale este arco? Arco, ¿ah? ¿Cuánto vale este arco? Ya, entonces partimos del hecho siguiente. Entonces, si es 90, aquí vale 45. 45 grados. ¿Sí? 45 grados. Bien. Como es un cuadrado, 90, 90 en las cuatro esquinas, ¿no? 40, 90, 90, 90, 90, 90. Los lados son iguales. Este lado es igual en cada uno de los demás, ¿no? Al final, estos dos son iguales. Bien, ¿qué más acá? ¿Qué más? Como puedo observar aquí, este es el centro. El centro, miren, el centro, y aquí hay una cuerda. Si es el centro, quiere decir que por aquí pasa una recta, ¿no? Una recta. Y en esa recta, ¿quién está? Está el radio, está el diámetro. Y está en 90 grados. Y es una propiedad que dice, cuando el radio, el diámetro, corta, o mejor dicho, interseca a la cuerda en 90 grados, ¿qué pasa con estos catetos? Pero con estos segmentos. ¿Cómo tienen que ser? Iguales, ¿cierto? Igual, igual. Por ende, estos dos son iguales con respecto a este lado también del cuadrado. Y trazo aquí un triángulo. Así, un triángulo. Digo, ya, este es un triángulo notable. Este es un triángulo notable. Y es esta. Y este es un lado A, un lado A y esto vale el doble. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo que es notable? 53 medios. 53 medios. ¿Ya? 53 medios. Y como este ángulo es 45,
porque es la diagonal del cuadrado, ya, por diferencia entre esto y esto, ¿qué me sale? 37,5. Por la cola del ratón, ¿no? 45, que es igual a la suma de estos dos. Entonces, restando esto con esto, ¿qué me sale? 37,5. Claro, si te suman los dos, ¿cuánto me sale? 45. Y me pide este X. Pero este X está formado por estas dos cuerdas. ¿Ya? Entonces, este ángulo es el doble de este ángulo. ¿Ya? Entonces, como es 37,5, el doble, 37. Por eso es que X vale 37. Interesante esta propiedad, ¿no? Relativo, no propiedad, sino que es interesante en el sentido de que este triángulo se consiguió, se aplicó acá, ¿no? Al construir y tener estos lados, ¿ya? Entonces estamos con la número 7. Número 7. Número 8. ¿Cómo estamos con el tiempo? 8. Entonces aquí se ha construido acá un triángulo, perdón, un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? Porque acá no tengo ninguna circunferencia, no hay ninguna circunferencia en ella, no hay. Entonces se ha construido, y si se ha construido y tiene características de un cuadrilátero inscriptible, entonces deben tener esos elementos. Y justamente en este cuadrilátero se ha trazado, hay dos diagonales, mira, una diagonal y dos diagonales que se ha trazado, pero previamente antes se ha construido acá. Entonces, como esto vale 13 grados, aquí trazo un 13 grados, miren, 13 grados, un ángulo, y aquí en 73 grados voy a construir 17 grados, 17, solo 17 nomás le voy a quitar, a 73, ¿ya? Y voy a tener justamente digamos, un triángulo, ¿no? O dos trazos voy a tener, dos trazos, ¿ya? Ahora bien acá. Este es un triángulo isósceles. Tres triángulos isósceles. Y en todo triángulo, ¿qué vendría a ser? En este caso, esta es bisectriz, también es mediana, en este caso es altura también, ángulo recto, mira ahí está, y también es mediana, entonces valen lo mismo. Estos valen lo mismo, ¿ya? Y valen lo mismo. Ahora bien, de igual manera, en este lado, no, o sea, es prácticamente aquí 17 grados, entonces, aquí por diferencia me va a salir 146, pero aquí observo lo siguiente. Este ángulo 73 grados es igual que este ángulo, igual que 73 grados acá, internamente en el punto B. Entonces, este ángulo externo para el cuadrilátero es igual a esto. Entonces, por ende, este cuadrilátero rojo es inscriptible. Por tanto, este ángulo formado por la diagonal y un lado es igual a este ángulo formado por la diagonal y este lado. Propiedad de los cuadriláteros inscriptibles. Por eso que X vale 17 grados. 17 grados, ¿ya? Bien, entonces, mire, lo restante ya lo voy a adjuntar ya al aula virtual en diapositivas o bien a través en PDF tal vez, ¿ya? En materiales adicionales, en el aula virtual. Bien, joven, estamos con la hora para también ir a otros salones, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Voy a dejar compartir. Muchas gracias. Entonces, nos vamos a los salones, estamos con la hora. Bien, gracias, nos retiramos. Muchas gracias. Entonces voy a proceder a detener la grabación, ¿ya?